Sean bienvenidos nuevamente. Continuamos con la unidad 8, en esta oportunidad en la lección 1.7, en la cual vamos a estudiar la varianza para datos agrupados, correspondiente al noveno grado por el licenciado Andrés Alonso Enríquez Villalobos. En el problema inicial tenemos lo siguiente. En la tabla que tenemos acá, aparecen los datos correspondientes a la cantidad de cuadernos vendidos por Carlos durante 30 días. Pero ahora observa que a la tabla se le han agregado tres columnas diferentes a la anterior. Tenemos en la primera columna agregada punto medio menos la media aritmética, que ya se nos da acá, que es 17.5. Luego el punto medio menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y finalmente la multiplicación de la frecuencia, que sería esta, por el punto medio menos la media elevado al cuadrado. Para ello se solicita en el literal A completar la tabla y calcular la suma de los datos de la última columna, es decir, de esta de acá. Y en el literal B, ¿cómo podrías calcular la varianza para esta serie de datos agrupados? Veamos entonces. Empezamos por la indicación de completar la tabla. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observa que acá dice punto medio menos la media aritmética. O sea que a 7.5 yo le voy a restar 17.5. De así se obtuvo el menos 10 que está acá. Para la siguiente fila diríamos, dice punto medio, sería 12.5, ¿ya? Menos 17.5, que es la media aritmética. Al hacer la resta, 12.5 menos 17.5, obtenemos menos 5. En la siguiente fila tendríamos que ahora el punto medio es 17.5, por lo tanto tendríamos 17.5 menos la media, que es 17.5, entonces nos da 0. Luego acá 22.5 menos 17.5, y eso nos da, al hacer la resta, nos da 5 positivo. Continuamos con 27.5 menos la media, y al hacer la resta eso nos da 10 positivo. De igual manera el 32.5, que es el punto medio de la última clase, menos la media aritmética, que es 17.5. Hacemos la resta y obtenemos 15. De esa manera hemos completado ya la primera columna que se ha agregado. Veamos ahora la segunda columna. Dice que, observa que lo que está dentro del paréntesis es lo mismo que está en la columna anterior, y lo único que se ha hecho es elevarlo al cuadrado. Menos 10 elevado al cuadrado es 100. O sea que acá sería menos 5 elevado al cuadrado, pero eso es 25. 0 elevado al cuadrado, pues es 0. 5 elevado al cuadrado es 25. 10 elevado al cuadrado, que es 100. Y 15 elevado al cuadrado, que es 225. Y así hemos completado ya la tercera columna. Veamos ahora la siguiente columna. Dice, observa que lo único que cambia de esta tercera columna con la segunda es que lleva una F antes. Entonces voy a multiplicar la frecuencia, que sería esta que corresponde acá, la voy a multiplicar por la columna que tenemos, que es punto medio menos la media al cuadrado. Es decir, voy a multiplicar desde acá el 3 por el 100. Y luego, entonces 3 por 100 es 300. Eso es lo que vamos a escribir acá. O sea que en el siguiente tendríamos que multiplicar 7, lo vamos a multiplicar 7 por 25. Y al hacer 7 por 25, pues obtenemos 175. Luego, tendríamos que multiplicar entonces 10 por 0, pues eso es 0, simplemente. Luego tendríamos 8 por 25, obteniendo así
200. Continuamos, sería 1 por 100, o sea, tendríamos 100. Y finalmente tenemos 1 por 225 y eso es 225. Bien, ya hemos completado la tabla entonces, pero además nos pide que calculemos la suma de los datos de la primera columna. Entonces vamos a calcularlo de esta manera. Tenemos acá de la última columna, tenemos 300, 175, 0, 200, 100 y 225. Hagamos entonces la suma y nos quedaría de esta manera. Hacemos ahí 300 más 175 más 0 más 200 más 100 más 225 y obtenemos 1000. O sea, la sumatoria del f por el cuadrado de la diferencia del punto medio menos la media aritmética nos ha dado 1000. Muy bien, ya con esto hemos completado el literal A. Veamos ahora el literal B. Dice, ¿cómo podrías calcular la varianza para esta serie de datos agrupados? Recuerda que la varianza era como el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado. Así lo hemos definido para una serie simple. Entonces para este caso sería lo mismo. Tenemos ya la sumatoria de las desviaciones elevadas al cuadrado. Por supuesto que se multiplica por f porque estamos en una serie agrupada, la cual es 1000. Y tenemos que la cantidad de datos es 30. Por lo tanto, la desviación típica sería entonces 1000 sobre 30. O sea, vamos a dividir el cuadrado de las desviaciones por la frecuencia sobre la cantidad de datos. Al hacer ese cálculo, obtenemos 1000 entre 30 es aproximadamente 33.3. Por lo tanto, concluimos que la varianza es aproximadamente 33.33. Conclusión. La varianza de una serie de datos agrupados se calcula de la siguiente manera, como ya decíamos. La varianza sería igual al cociente de la suma de los productos de la frecuencia por el cuadrado de las desviaciones del punto medio y la media aritmética, eso dividido entre el número de datos. Simbólicamente eso lo podemos expresar así. Varianza igual a sumatoria de f por el cuadrado de la diferencia de pm, el punto medio, menos mu, sobre la cantidad de datos que es n. ¿Qué representa cada símbolo? N es el número total de datos. Ese símbolo es la sumatoria. F representa la frecuencia de cada clase y PM pues sabemos que es el punto medio de cada clase y mu que es la media aritmética de la serie de datos. Además vamos a interpretar que cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media aritmética. Llegamos así a la sección final en donde tú debes de completar la tabla y calcular la varianza para la cantidad de cuadernos vendidos por Antonio. Y luego determina cuál de la serie de datos se encuentran más dispersos comparando las varianzas. Ya recuerda que ya tenemos la primera, entonces solo haría falta calcular la de Antonio para luego pues poder hacer ya la comparación y determinar. Además, se te solicita que usando ejercicios de la clase número 5 completes esta tabla y además elabores una tabla como la anterior para la comunidad 2. De esta comunidad 2 es la que se habla en la clase número 5. Muy bien, eso es todo y nos vemos en el próximo video.